Listo. Vamos a ver rápidamente un repasito de tuberculosis. Entonces, como les había dicho, ya hay evidencia histórica desde la época de Grecia, ya, antes de Cristo incluso de esta enfermedad, ya. Antiguamente se la llamaba tisis, ya. Hay restos incluso de huesos en Egipto, donde se evidencia infección de tuberculosis, ya como les digo, desde antes de Cristo incluso. Ya. Tisis se le llamaba consunción también por el deterioro progresivo de la persona o plaga blanca. ¿Ya? Y la meta aquí, desde que se crearon los antibióticos y todo, se descubrieron los métodos de prevención de enfermedad. La vacuna contra la tuberculosis, la de Bacilo Calmette-Guerin, ¿no? BCG, que se le da recién apenas una persona nace, ¿no? Acuérdense de esa vacuna. El fundamento de esa vacuna no es que te va a prevenir de infectarte con tuberculosis, ¿ya? Lo que te va a prevenir la vacuna es entrar a enfermedad grave tuberculosa, por ejemplo una meningitis tuberculosa, que eso sí es recontra grave, ¿ya? O una tuberculosis miliar. Entonces, si les preguntan qué hace la vacuna BCG, previene formas graves de tuberculosis, ¿ya? Que son las extrapulmonares que afectan cerebro o la miliar que afecta prácticamente cualquier órgano, ¿ya? Eso hace la BCG. Y la meta de la OMS pues es reducir la incidencia en un 90% y las muertes por tuberculosis en un 95% para el año 2035, ya que esta enfermedad de tuberculosis es de las infecciosas es la más prevalente y las que más muertes causa también a nivel mundial. Y entonces el descubridor de este germen que origina esta enfermedad de tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, es Robert Koch. Ya hemos visto, ya hemos hablado de Robert Koch con sus postulados de Koch, que ya seguro lo han estudiado también en la parte inicial. Ya les he subido un video de eso. Dos videos todavía creo que tienen de eso. Eh, Otras cositas históricas acá respecto a tuberculosis es hablar aquí del primer antibiótico creado contra tuberculosis por Salman Wastman. ¿Ya? ¿Cuál fue el primer antibiótico? Les pueden preguntar. Ese fue la streptomicina. ¿Listo? Ya 8 años después llegó la isoniazida, ¿no? Uno más potente todavía. ¿Ya? Y acá está Albert Kalmen y Camille Gain. Fueron dos, ¿no? Los creadores de la BCG que ya les dije para qué sirve. Listo, ya algunos conceptos rápidamente del Mycobacterium. Acá está. ¿Cuál era la estructura que le brindaba resistencia a la tinción? ¿No? Que le daba esa característica de bacilo ácido alcohol resistente. Ahí está, ¿no? Los ácidos micólicos, no se olviden. Pregunta de examen. De ahí tienen, por ejemplo, los liporabinomananos, ¿ya? ¿Qué hacen los liporabinomananos? Inhiben la fagocitosis de la bacteria. Ya, y la tuberculosis no solamente lo pueden teñir con Ciel Nielsen, ya pues es lo más frecuente, lo que hay en los hospitales, ¿no? De la baciloscopía, ¿no? El paciente hace espectora y lo que ven es esto, ¿no? Ahí está lo que les dije. Fondo azul, micobacterias rosaditas, ¿ya? ¿Por qué fondo azul? Por el azul de metileno y rosadito por la fucsina. También lo pueden utilizar esta tinción que es la uramina rodamina, ¿ya? Estas dos pueden usar. ¿Cuál es la tinción que le llaman Ciel Nielsen modificada? Que también sirve para teñir algunas bacterias ácido alcohol resistentes. Esa es la de Kim Jong, ¿ya? Acuérdense. Kim Jong. Para Cryptosporidium, ¿ya? Kim Jong. Es Ciel Nielsen modificada. ¿Por qué se llama Ciel Nielsen modificada? Porque acá en Ciel Nielsen ustedes utilizan calor. Para fijar la muestra utilizan calor. En cambio en la de Kim Jong no utilizan calor, ¿ya? Kim Jong no utilizan calor. Y Kim Jong es para Cryptosporidium. Ciel Nielsen. Ustedes también pueden usar Ciel Nielsen para teñir nocardia, ¿ya? Nocardia, que es una bacteria filamentosa, ¿ya? Nocardia. Por ahí les he mandado otra información también en nocardia. ¿Ya? Junto con actinomyces, por ejemplo, y Clostridium, ¿no? Son el clan B, ¿no? Si se acuerdan. Ya. El complejo Mycobacterium tuberculosis son un montón, pues, ¿no? Lo que nosotros estudiamos es Mycobacterium tuberculosis, que es la más común, la que causa la T pulmonar y extrapulmonar, pero también hay otras. Tienen el bovis y otras así que también causan tuberculosis. Ya, por ejemplo, el bovis
que se transmite por la leche no pasteurizada también puede causar tuberculosis en humanos, ¿ya? Es zoonótica. ¿Ya? Y también tuberculosis en los bovinos. Pues. Y así, acá les he dejado para que lo lean ya el reservorio de cada uno. Pero lo que les pueden preguntar es tuberculosis y bovis, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis y bovis. Ahí el resto lo pueden leer. Ya, la transmisión ya les había dicho que es por aerosoles, no se olviden, inhalan aerosoles. Entonces el bacilo ingresa, ya, ingresa y lo primero que llega ahí a chocarse con un macrófago pulmonar, ¿no? Una célula del polvo. Acá les he puesto algunas cositas más, ¿no? Que no les he mencionado al inicio, ¿no? Cuando estábamos viendo las diapositivas del doctor. ¿Cuál es, por ejemplo, la tuberculosis que más contagia? La tuberculosis laringia, ¿ya? Esa es la más contagiosa. La más contagiosa, tuberculosis laringia. Ya saben que la más grave en el pulmón es cuando ya forma una caverna, ¿no? Que normalmente ya es cuando es una tuberculosis secundaria. Y esa sí se asocia a hemoptisis masiva, pues, con la lesión ahí del aneurisma de Rasmussen. ¿Ya? Rasmussen. Y ahí por ejemplo, acá les digo, ¿no? El Mycobacterium ingresa al pulmón, se topa con el macrófago o célula del polvo y lo intenta fagocitar. Pero no lo va a poder fagocitar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tiene un montón de factores de virulencia, pero el principal, ¿no? Que evita la fagocitosis, como ya les había dicho, es el liporabinomanano, ¿ya? Acá está, suprime la respuesta inmune del macrófago, no se olviden, ya, liporabinomanano. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 12, ya que son importantes. Ahorita vemos en qué parte. ¿Ya? Son importantes para que el macrófago llame a más macrófagos. ¿Ya? El factor del cordón también es importante, ya no se olviden. Y el factor del cordón está formado por estructuras también de la pared, ¿ya? La trealosa dimicolato es una estructura de la pared de la micobacteria. Este factor del cordón, ¿por qué es importante? Es un lípido, ¿ya? Glucolípido, como dice acá. Trealosa dimicolato, ya no se olviden, les vayan a poner así con su otro nombre. Trealosa dimicolato, que es un lípido, ¿ya? Si se acuerdan, dimicolato le suena a lípidos, ¿no? Ya, y lo que hace es, también, funciona para inhibir la fagocitosis, ¿ya? Inhibe la fusión fagosoma-lisosoma. Aparte también hace que el Mycobacterium crezca así en cordones. Por eso es que ustedes van a ver los bacilos así en cordones, ¿no? En la muestra que les he mostrado anteriormente, ¿no? Rojitos así los bacilos como en cordones, ¿ya? Aparte también el factor del cordón inhibe la quimiotaxis de neutrófilos, ¿ya? Eso no está acá, pero es otra función, ¿ya? Inhibe la fusión de fagosoma-lisosoma, induce el crecimiento del Mycobacterium en cordones, induce la formación de granulomas e inhibe la quimiotaxis de neutrófilos. Todo eso hace el factor del cordón, ¿ya? Es importante. Y por último, otro importante acá que les he puesto es el ácido micólico, pues, ¿no? Que es también un lípido de la pared que le permite resistir al alcohol, ¿no? Al ácido, por eso es ácido alcohol resistente. El ácido micólico es el que le permite esa resistencia, ¿no? Ahí te claven la tinción de Ziel-Nielsen. Ya, ahí rapidito lo leen. Ya hay un montón, ¿no? Por ejemplo, acá tienen esta también importante, la catalasa peroxidasa, la CATG, que es una enzima antioxidante del Mycobacterium. Esta CATG, ¿ya? Esta CATG es la que el Mycobacterium muta, ¿ya? Si hay una mutación aquí en CATG, le va a permitir resistir a isoniazida. ¿Ya? Acá les he puesto, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque normalmente la isoniazida va contra esta CATG. ¿Ya? O sea, la isoniazida hace uso de la CATG del Mycobacterium para activarse, porque la isoniazida funciona como un profármaco. Entonces la isoniazida entra ahí al Mycobacterium y se encuentra con la CATG. La CATG activa la isoniazida y la isoniazida lo mata pues, al Mycobacterium. ¿Ya? Pero cuando el Mycobacterium muta su CATG, su catalasa peroxidasa, hay una mutación, ese Mycobacterium se vuelve resistente a isoniazida. Y justamente cuando ustedes apliquen pruebas moleculares como el genotype, ¿ya? Genotype, genotype es una prueba molecular para, aparte que te detecta la presencia del Mycobacterium, ¿ya?
Te detecta también si el paciente es resistente a isoniazida o rifampicina, ¿ya? No se olviden, genotype. Porque también hay GeneXpert, ¿ya? Los dos son pruebas moleculares. El GeneXpert solamente te va a detectar resistencia a rifampicina, más no a isoniazida. En cambio, el Genotype, a los dos, a isoniazida y rifampicina, que son los más fuertes, pues, ¿no? Son los bactericidas. Eso es importante también que sepan, ¿no? Fármacos bactericidas son rifampicina, isoniazida y piracinamida. ¿Ya? El etambutol es bacteriostático. ¿Ya? Etambutol es bacteriostático. De los 4 que se utilizan, los 3 primeros, rifampicina, isoniazida y piracinamida, o sea, RIP, acuérdense, RIP son bactericidas. Ya lo matan a la bacteria, son bactericidas. Y el E del etambutol es bacteriostático. ¿Listo? Ya, entonces no se olviden ahí la CAT-G. Si muta, eso lo detecta la prueba molecular, pues. El genotype detecta mutación en la CAT-G. Y si hay mutación, el paciente es resistente a la isoniazida. No le hace efecto la isoniazida y tienen que cambiar de fármaco. Ya, acá está un resumen también, lo que ya les he dicho, y algunas cositas. No se olviden del factor del cordón, la CAT-G, el ácido micólico y el hiporabinomanano. Ya. Del resto se pueden olvidar, pero de esto no se olviden, ¿ya? ¿Quién forma granulomas, por ejemplo? El factor del cordón, ya les dije. A ver, más cositas acá importantes. Ya, de la fisiopatología, rapidito, ¿ya? Ya, ingresaba acá, no lo va a poder fagocitar el macrófago, entonces el macrófago tiene que sacar un pedacito de la micobacteria y le presenta a un linfocito, ¿no? A un eh, linfocito T, ¿ya? Pero ese linfocito T todavía no sabe, pues, ¿no? Entonces el linfocito T, bien por acá. No, por acá no está. Ya, bueno. Llega acá el macrófago, el linfocito T no sabe cómo derrotar a esa micobacteria. Entonces el linfocito T viaja por un ganglio linfático, ¿ya? Acá nomás en este mismo pulmón vamos a trabajar. Viaja por un ganglio linfático hacia acá, hacia los ganglios, ¿ya? Viaja por un vaso linfático hacia los ganglios linfáticos que están acá en el ilio pulmonar. Y acá se capacita, pues, en los ganglios linfáticos. Entonces el linfocito T se capacita durante unas 2 a 6 semanas más o menos. Se está capacitando y regresa. Regresa nuevamente acá al lugar de la infección, que cuando es primario les dije que afectaba a los lóbulos inferiores, ¿no? Parte superior del lóbulo inferior. Ya más o menos a la mitad del pulmón está la infección primaria de tuberculosis, ¿ya? Regresa y lo estimula al macrófago, lo activa. ¿Y con qué lo activa? Interferón gamma, ¿ya? Interferón gamma es la molécula que activa macrófagos. Por eso es que ustedes en una prueba de diagnóstico van a detectar el cuantinferón, ¿no? El cuantinferón te detecta esto, te mide el interferón gamma, ¿ya? Eso es el cuantinferón. ¿Y qué hace esto? Activa los macrófagos. Entonces el macrófago activado se transforma primero en célula epitelioide, ¿ya? Puede llamar a más macrófagos, ¿ya? Llama a más macrófagos y esos empiezan a fusionar. Se fusionan, ¿ya? El macrófago empieza a liberar su TNF-alfa, ¿no? Factor necrosis tumoral alfa. Y ese TNF-alfa, aparte de que llama más macrófagos, sirve para que todos se fusionen después de estar activados. El TNF-alfa es el que te causa la fiebre, la pérdida de peso, ¿ya? La falta de apetito. Ya no se olviden, el TNF-alfa. Y este TNF-alfa también puede dañar por ahí algunas vasos sanguíneos, algunas células. Es muy inflamatorio el TNF-alfa. Por ejemplo, en el dengue también se libera bastante TNF-alfa. Y este es el que te causa la hemorragia por la liberación de la extravasación. ¿Ya? Por eso el dengue está dentro de las fiebres hemorrágicas, ¿no? Y aquí también, pues, ¿no? Por eso el paciente puede hacer hemoptisis. ¿Ya? El TNF-alfa afecta mucho a los vasos sanguíneos, y acuérdense de eso. Ya, y eso básicamente es la infección por tuberculosis. Pero eso es cuando no, cuando están controlándose, pues, ¿no? Cuando se controla. Y el linfocito T que les dije es el TH1, ya no se olviden. Acá está, por ejemplo, ya.
vamos con lo que ocurre mayormente, pues, ¿no? Más del 90%. Más del 90% controla la enfermedad, ¿ya? Controla. Y cuando controla la enfermedad, te vuelves PPD positivo, pues, ¿no? Ya. El derivado proteico purificado, ¿no? O la prueba de Mantoux. Así también se llama, ¿ya? Por ahí se han puesto los otros nombres, ¿ya? Es PPD, prueba de Mantoux también se llama, ¿ya? Derivado proteico purificado. Controla la infección. Hay buen TH1 mayor que TH2. Controla. El paciente entra en estado latente, pero se puede reactivar. Y cuando se reactiva la tuberculosis, tiende a ir más hacia arriba, les dije, ¿no? Se reactiva, esto ya se convierte en una tuberculosis eh, secundaria, va hacia arriba, hacia los ápices tiende a ir, ¿ya? O también puede ser que no se reactive, pues, ¿no? Que formes parte del menos del 10% de la población que tienen más TH2 que TH1, entonces la enfermedad no se controla, progresa, de una primaria avanza y puede causar una tuberculosis secundaria también, puede venir para acá, tuberculosis secundaria, o puede invadir la sangre ella. Y si invade la sangre, puede generar infección en cualquier lado, pues, ¿no? Y lo más frecuente es que sea una tuberculosis miliar, ¿no? Un montón de puntitos acá. Un montón de inflamación aquí, en el pulmón. O también puede afectar al hígado. O las meninges, una meningitis tuberculosa. O los huesos también, ¿no? La enfermedad de Pott, como les decía, las vértebras. Si por ejemplo afecta a las meninges, ¿cómo ustedes van a ver el líquido cefalorraquídeo? La tuberculosis es una enfermedad que hace que aumente bastante los mononucleares, ¿no? O sea, los macrófagos, ¿ya? Células de macrófagos. No aumentan neutrófilos, ¿ya? ¿Ya? La tuberculosis meningia hace que aumenten mononucleares, macrófagos. A diferencia de una meningitis aguda bacteriana, hace que aumenten neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. Aquí no, aquí son mononucleares, tanto macrófagos como linfocitos. Ya no se olviden esa parte. Ya está. Ya casi se reactiva, empieza a formar cavernas, ya pues, ¿no? El granuloma se empieza a calcificar, forma su huequito ahí, ya, su cavidad, ya, y es un poco malo ya, pues, ¿no? Eso siempre es en la reactivación o en la tuberculosis secundaria, que va más arriba la infección ya, en el ápice. Primaria, acuérdense solamente en parte superior de lóbulos inferiores. Ya. El granuloma, ya, ¿y cómo se forma? Pues el granuloma también recibe el nombre de foco de Gón, ¿ya? Vamos a poner aquí. Granuloma o foco de Gón. De ahí si progresa, por ejemplo, si agarra los vasos linfáticos, ¿no? Cuando se inflama un vaso linfático se llama linfangitis. Linfangitis. Y cuando llega al ganglio linfático se llama una adenopatía. Ya está. Entonces, si agarra así, se llama complejo de Gón. ¿Ya? Y si esto se calcifica, si todo esto se calcifica, acá le ponen más calcio, se llama complejo de Ranke. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿ya? No se olviden de eso. Foco de Gón es como si granuloma nomás, ¿ya? Si añades linfangitis, adenopatías, inflamación de ganglios o vasos linfáticos, eso se llama complejo de Gón. Si agregas calcio, se calcifica todo, se llama complejo de Ranke. Eso es básicamente lo que pasa aquí. Esta es la formación de granuloma, que ya les he dicho los componentes. Complejo de Gón es la manifestación radiológica característica de tuberculosis primaria, ¿ya? Acá está, ¿no? Donde se afecta, es la combinación del foco, el granuloma, más la linfadenopatía, ¿no? No se olviden, ¿ya? Típico de tuberculosis primaria. Si se calcifica es complejo de Ranke, ya les dije, creo que está por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Complejo de Ranke. Representa la curación de la infección primaria y consiste en el foco de Gón calcificado, ¿ya? Igual también el ganglio linfático y todo calcificado, ¿ya? Y la linfangitis. No se olviden. Ya. Y acá está algunas diferencias entre tuberculosis latente y activa. Ya.
Activa, contagia por el paciente. Mientras esté latente, no contagia. ¿Qué más? En la vaciloscopía de la activa, tanto en una activa como latente, la vaciloscopía puede ser positiva o negativa, ¿ya? La vaciloscopía no te dice mucho, la verdad, ¿ya? Para que una vaciloscopía sea positiva, siempre les preguntan más o menos cuántas bacterias son necesarias. Pueden preguntar, vamos a poner por acá. Vaciloscopía positiva, más o menos con unas 5000, ¿ya? Más de 5000. Con más de 5000 bacilos, recién te da una vaciloscopía positiva, ¿ya? Pero es una parte del diagnóstico inicial nomás la vaciloscopía, no. Si el paciente igual tiene la clínica o los factores de riesgo, tú lo ves, igual hay que hacer una prueba molecular a su esputo, pues, ¿no? O si no, un cultivo, ¿ya? O sea, el paciente expectora, con esa expectoración tú sacas un poquito, lo ves al microscopio, con ciel Nielsen lo pintas y eso es vaciloscopía. Si tú lo analizas ya con prueba molecular, eso es un poquito más específico ya, pues, ¿no? Eso sí te va a decir si el paciente tiene o no tuberculosis, porque te detecta exactamente los componentes del bacilo, ¿ya? Ahí está el genotype y el GeneSper. El mejor es el genotype, ¿ya? O si no, tú puedes cultivar ese esputo, pues, ¿no? Cultivas, ¿ya? Y sí o sí te tiene que salir positivo, pues, ¿no? Si la persona tiene tuberculosis activa, pues, ¿no? Aunque también puede ser negativo, pero lo normal es que sea positivo, ¿ya? Pero eso sí tienes que esperar más o menos 2, 3 meses para que tengas el cultivo. Y el cultivo es con medio Lowenstein-Jensen, ya no se olviden. Lowenstein-Jensen. Que seguro lo han visto, no es uno verdecito. Ya, Lowenstein-Jensen. Ya está. Y este es el PPD. Para que un PPD sea positivo en la población así en general, más de 15 milímetros, ¿ya? Población con factores de riesgo, por ejemplo, menores de 5 años, mayores de 65 años, usuarios de drogas intravenosas, personal de salud, ¿no? Diabéticos, ¿ya? O pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? En contacto con otro paciente que tenga la tuberculosis, es mayor a 10 milímetros, ¿ya? Le inyectan así un poquito de proteínas del Mycobacterium y esperan que haya una respuesta, ¿no? De hipersensibilidad. Les pueden preguntar qué tipo de reacción de hipersensibilidad es esta. Si es mediada por linfocitos, como toda la enfermedad de tuberculosis, es una hipersensibilidad de tipo 4, pues, ¿no? Ya no se olviden, hipersensibilidad de tipo 4. Ya está. Y en el caso de pacientes con VIH, como esos pacientes con VIH o pacientes inmunosuprimidos tienen deficiencia de linfocitos, ¿ya? Tienen deficiencia de linfocitos TCD4, pues, ¿no? Los pacientes con VIH. Entonces ahí no vas a esperar tú una respuesta muy amplia, pues, ¿no? Entonces ahí nomás en esos pacientes, con que sea mayor a 5 milímetros, ya es positivo el PPD, ¿ya? Pero recuerda que el PPD no te dice si tú estás enfermo ahorita, pues, ¿no? Te dice nomás si tú tienes una infección latente o has tenido contacto con una tuberculosis, ¿ya? El PPD más se usa para trabajos de epidemiología, ¿sí, no? Para eso. Ya está. Y acá están algunos factores de riesgo para que progrese la tuberculosis a su forma activa, ¿no? Lo principal es que hay una desregulación TH1, TH2, pues, ¿no? Si hay mayor TH2, eso te va a llevar a una progresión, pues. El TH1 es el bueno. Sumado a todo esto, pues, ¿no? Sobre todo diabéticos y VIH, ¿no? Los pacientes con VIH les hacen su cribado para todo. ¿Ya? Los pacientes con VIH les hacen cribado para tuberculosis y les hacen cribado para diabetes, principalmente, ¿no? El tabaco también es un factor de riesgo, el alcohol, todo eso. Ya, los síntomas de la tuberculosis es una tos crónica, ¿listo? Más de 3 semanas, ya, como dice acá, más de 3 semanas. Fiebre vespertina o fiebre en la noche o en la tardecita, más o menos a esa hora. Sudores nocturnos,
¿ya? Moja la ropa al paciente, sudores nocturnos. Todo eso por el TNF-alfa, como les he dicho, ¿no? La fiebre, los sudores, la falta de apetito, también todo eso es por el TNF-alfa. Hemoptisis puede haber, pero no es tan frecuente, ¿no? Hemoptisis ya es cuando daña, pues, ¿no? Los vasitos sanguíneos, la arteria bronquial, ¿ya? Y más que todo se presenta en tuberculosis secundaria, cuando forma cavernas o tuberculosis cavitaria, ¿ya? Y entre otros síntomas, como pueden ver ahí, ¿no? Y hay síntomas constitucionales, pues, ¿no? La pérdida de peso también es clásico, pues, ¿no? Viene un paciente con fiebre, tos más de 3 semanas, sudores nocturnos, pérdida de peso, aparte anorexia, piensen siempre en tuberculosis, ¿no? O en algún cáncer también. Listo. Y los pacientes inmunocomprometidos, como les digo, como tienen bajos recuento de linfocitos T, tienden a hacer presentaciones atípicas. Por ejemplo, los pacientes con VIH, no hacen granulomas, ¿ya? Si les preguntan, ¿ya? Generalmente no hacen granulomas. Ustedes no van a ver esto de acá, granulomas en VIH, porque los VIH no tienen linfocitos, pues, ¿no? Que son los que se encargan de hacer todo esto. Son los que activan los macrófagos, son los que rodean acá también el granuloma, no, nada, pues, ¿ya? Al final, el que desencadena todo es el linfocito T, pues, ¿no? Pero como los pacientes con VIH no tienen, por eso es que casi no forman granulomas, por eso es que acá también el punto de corte en el PPD es menor, pues, más de 5 milímetros y así. Y acá también se han puesto algunos hallazgos que de ahí lo pueden leer. ¿Qué más? Ah, ya, la miliar acá les he puesto, ¿no? La miliar tiene un patrón micronodular en la radiografía, ¿ya? Como semillitas, o le van a poner así gránulos de mijo. Acá está, ¿no? Son puntitos así, estos puntitos blancos que ven aquí en la radiografía, todos esos de ahí son focos inflamatorios, ¿ya? Es la tuberculosis miliar, que generalmente acá afecta al pulmón, ¿no? Pero también puede afectar a otros órganos, como les digo. Y acá está tuberculosis miliar. Es la diseminación por la sangre ya de la tuberculosis y afecta a múltiples órganos, ¿ya? Es una forma grave de tuberculosis extrapulmonar. ¿Por qué es extrapulmonar? Porque está afectando a vasos sanguíneos, ya pues, ¿no? Vasos sanguíneos que llegan a otros órganos, pulmones, hígado, así, ¿ya? Tenemos la tuberculosis meningia, que lo van a ver ustedes en la segunda, tercera unidad, creo, de microbiología. Meningitis, ahí van a hablar de tuberculosis meningia. Ya les dije más o menos, aumento de mononucleares, tuberculosis pericárdica, la osteoarticular, acá tienen si afecta las vértebras de la columna, ¿no? Mal de Pot, enfermedad de Pot, tuberculosis genitourinaria. La tuberculosis genitourinaria se caracteriza por la triada de Colombino. Acuérdense, la triada de Colombino. ¿Cuál es la triada de Colombino? Orina con leucocitos, pero estéril, piuria estéril se llama, ¿ya? O sea, hay leucocitos en la orina, pero no encuentras el germen. ¿Ya? Esa es piuria estéril. ¿Listo? La hematuria, ¿ya? Y el dolor, ¿ya? Esa es más o menos la tríada de Colombino. El pH también, ¿no? Acá en lugar del dolor hay que poner el pH. Piuria, pH. El pH debe ser ácido de la orina, la tríada de Colombino. Y bueno, también tiene que haber un cultivo negativo. Cultivo negativo. Ya, esa es la tríada de Colombino, ¿ya? Porque estos síntomas en sí, el dolor lumbar, la hematuria, son de infecciones urinarias, así en general. La tríada de Colombino específicamente es piuria estéril, pH ácido y un cultivo negativo, ¿ya? Cultivo de orina negativo, ¿ya? Esa es tríada de Colombino en tuberculosis genitourinaria. Acá un poquito del diagnóstico, que es un poquito más difícil ya, pues no, en tuberculosis extrapulmonar. Tiene que ser biopsia del órgano afectado.
Acá están los factores de riesgo para que un paciente tenga tuberculosis extrapulmonar, que normalmente es la inmunosupresión. ¿Ya? Como no controla el paciente la infección, se va por la sangre, pues, ¿no? Ni siquiera forma granulomas, ya se va por la sangre. El Mycobacterium, ¿ya? El diagnóstico, ya les había dicho, ¿no? Tienen acá la prueba de tuberculina, ¿ya? La lectura más o menos es 48-72 horas. Después de que le han aplicado el derivado proteico purificado, pues, ¿no? En la piel. Esperan que reaccione. Se genera una pápula ahí en la piel y lo miden. No distingue entre latente y activa, como les he dicho, simplemente es que está ahí la bacteria, ¿no? O en algún momento ha estado ahí. Acá está la interpretación nuevamente, como les he dicho, población en general más de 15, en riesgo más de 10 y inmunocomprometidos más de 5. También tienen el interferón gamma, ¿no? Les había dicho que el interferón gamma es el que se liberan los linfocitos T para activar macrófagos. Entonces también pueden medir eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta PPD, prueba de tuberculina, también es positiva. También te puede dar PPD positivo si tú estás vacunado contra la BCG. En cambio, ¿quién no es más específico y no te da positivo aunque tú estés vacunado con BCG? Acá ya, la medición de interferón gamma. Si tú estás vacunado con BCG, la PPD te puede salir positivo. Pero el cuantinferón acá no te va a salir positivo, ¿ya? Es más específico, mayor especificidad que el test de PPD, ¿no? O de Mantaux también se llama, ¿ya? Acá prueba de Mantaux. Acá está para que lo lean nomás. ¿Listo? Especialmente útil en vacunados con BCG, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, pues, ¿no? Acá en el Perú todos son PPD positivo. Están vacunaditos. En cambio, si les miden acá el interferón, ahí sí puede haber negativos, pues, ¿no? Y otros igualmente positivos. Este sí te mide un poco la actividad, pues, ¿no? Te mide la actividad, porque ¿en qué momento tú vas a estar liberando interferón gamma? Cuando estás activando tus macrófagos, ¿no? Entonces te mide la actividad de la enfermedad. El cultivo es el gol estándar, como les había dicho. Hay distintas formas de cultivar. El más frecuente es en Lowenstein-Jensen, ¿ya? Cultivo es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis, sino que demora mucho. Tienes que esperar hasta 3 meses para tener tu cultivo ahí, ¿ya? Lo que es más rápido es esto, en 5 minutos nomás ya está. PCR, ¿no? GeneX, pero Genotype. ¿Listo? Pruebas moleculares. Diagnóstico por imagen también es sugestiva, pues, ¿no? Las lesiones cavitarias, así apicales, ¿no? Las adenopatías, todo eso. Es sugestivo nada más. Resonancia magnética, ¿cuándo es útil? En tuberculosis cerebral o en la vértebra, ¿ya? Listo. O también puede ser un diagnóstico histopatológico. También puedes usarlo, ¿no? Sobre todo cuando habíamos visto que hacemos biopsia para ver el tejido en tuberculosis extrapulmonaria. Entonces ahí están las fijas, pues, ¿no? Que les estaba diciendo. Ya, ese es el tratamiento nuevamente, ya, rápidamente. Ya. Los pacientes también que reciben tratamiento antituberculoso, es importante que les hagan pruebas basales de enzimas hepáticas y también después, conforme van llevando el tratamiento, ¿ya? Una prueba basal y pruebas de seguimiento de enzimas hepáticas, ¿no? Porque esos fármacos antituberculosos son muy hepatotóxicos, ¿ya? Y así otras pruebas específicas, ¿no? Y es importante también la terapia directamente observada, como les había dicho, ¿no? Tiene que haber un personal de salud viendo que el paciente tome su medicamento. No se olviden. Ya, y acá, por ejemplo, se puso tratamiento para TB latente, pero no les van a preguntar, porque aquí lo que se da es para la TB activa, ¿ya? Tratamiento sensible, es para la tuberculosis sensible, ¿ya? Es lo clásico. El 2-4, ¿ya? 2 meses das los 4 fármacos: rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol. Y los otros 4 meses siguientes continúas con tu rifampicina, isoniazida, ¿ya? Y estos lo quitas ya. Entonces en total, rifampicina, isoniazida lo vas a dar 6 meses. En cambio, piracinamida y tambutol solamente los primeros 2 meses, ¿ya? Acá están los efectos adversos muy preguntados. Rifampicina,
la coloración anaranjada de los fluidos. La orina, por ejemplo, la orina lo vuelve anaranjada. ¿Qué más? La rifampicina, acuérdense que es un inductor, ¿no? De que eso lo han visto en farmacología, ¿no? Un montón de veces. En la primera unidad, inductor. Así que hay que tener cuidado con las interacciones medicamentosas, ¿no? Porque es un inductor del CYP. Es el más inductor de todos. Rifampicina, además, pregunta de examen de farmacología, también causa colestasis. ¿Ya? Colestasis. Aparte que es hepatotóxico también. Pero esto de acá, colestasis, inductor del CYP y los fluidos anaranjados, ¿ya? La orina, por ejemplo. Isoniazida, como les había dicho, baja la vitamina B6. Entonces, el médico debe agregar vitamina B6 al paciente que consume isoniazida, pues, ¿no? Porque te baja los niveles de B6, ¿ya? La isoniazida. La isoniazida es causante de neuropatía periférica, pregunta examen también. Es uno de los efectos adversos más frecuentes. ¿Cuál es el más hepatotóxico de todos? La piracinamida, ¿ya? Piracinamida es el más hepatotóxico. También causa hiperuricemia. No le vas a dar a pacientes que tienen gota. Aquí no, ¿ya? Porque puede causar una crisis de gota, pues, ¿no? Porque aumenta el ácido úrico, hiperuricemia, ¿ya? No le vas a dar. Etambutol. El etambutol causa neuritis óptica, ¿ya? Dificultad para distinguir entre los colores, ¿ya? Afecta al ojo, etambutol, ¿ya? Acuérdense, etambutol, ol de o de ojo, ¿ya? Entonces, eso básicamente, ¿ya? Neuritis óptica. Si les ponen así, paciente que consume este fármaco, ¿no? Antituberculoso y no empieza a distinguir entre los colores rojo, azul, verde, ¿no? Hay problema ahí para distinguir esos colores. Ya, ¿cuál es el fármaco que está causando este efecto? Etambutol, ¿ya? Ya, y acá hay algunas palabras clave también que les vienen a ustedes. De la vacuna BCG ya habíamos hablado, ¿no? Ya, es una vacuna viva atenuada. Acuérdense, viva atenuada. O sea, tiene ahí al Mycobacterium, sino que atenuado. Les he dicho que lo que evita es meningia y miliar, ¿no? Eso es lo que te ayuda a evitar. No es que te previene de la tuberculosis, ya. Sino prevenir formas graves, pues, ¿no? Formas graves de tuberculosis. ¿Qué más? Les había dicho algunas definiciones importantes. Esto les vayan a preguntar, es recontra preguntable esto de acá también. MDR es cuando tiene resistencia a isoniazida y a la rifampicina, ¿ya? Isoniazida y rifampicina, ¿ya? No se olviden, MDR. De ahí también tienen el pre-XDR, ¿ya? El pre-XDR es cuando tiene resistencia a isoniazida, rifampicina, o sea, eres MDR, o también tienes resistencia a rifampicina nomás, lo que se llama RR. RR es resistencia a rifampicina, ¿ya? A la rifa. Porque la rifa es el mejor, ¿ya? Sino que no se da solamente rifa, pues, porque si solamente das rifa puedes causar resistencia en el paciente. La rifampicina es el fármaco más potente, es el que llega al calcium. Donde está todo ahí la batalla, ahí llega la rifampicina. Llega al calcium. No se olviden ya. A diferencia, por ejemplo, de quién llega mejor a las cavernas, ¿no? Tienes tu pulmón así, un hueco acá. ¿Quién llega mejor a la caverna? A la caverna llega mejor la isoniazida, ¿ya? Al calcio, mejor la rifampicina. A la caverna, la isoniazida. ¿Y quién es el más potente así intracelular? ¿Quién llega al macrófago? Aquí el macrófago. Aquí llega la piracinamida, ¿ya? No se olviden. El más potente a nivel intracelular, piracinamida. El más potente en la caverna, isoniazida. El más potente en el calcium, rifampicina. La rifampicina no se olviden que es recontrainductora, ¿ya? Inductora del CYP. A diferencia de la isoniazida es inhibidor del CYP. Esos son algunos datitos más que les pueden preguntar. Sobre todo en farmacología esa parte, ¿no? Y no se olviden que estos tres, rifampicina, isoniazida, piracinamida, son bactericidas, ¿no? RIP, ¿ya? En cambio el etambutol es bacteriostático. Y no que igual se lo da, pues, ¿no? Se lo da también el etambutol ahí para complementar todo. Ya no se olviden todos los efectos adversos que hemos hablado.
Yes. Entonces, cuando un paciente es MDR es porque es resistente a rifampicina y isoniazida. Cuando es RR, resistente a rifampicina. Entonces, un pre-XDR es un MDR o un RR con resistencia a una fluoroquinolona, ¿ya? Por ejemplo, acá en tuberculosis tú puedes dar ciprofloxacino, puedes dar moxifloxacino, son fármacos también que se dan para el tratamiento contra la tuberculosis. Sino que estos fármacos, ya sobre todo acá el moxi, te puede dar prolongación del QT, ¿ya? Las quinolonas te prolongan el QT, ¿no? Acuérdate, quinolonas, QT. Quinolonas con Q, QT, ¿no? Facilito. Te prolongan el QT, es unos efectos adversos. Acá está RR resistente a rifampicina, pues, ¿no? XDR es el extensamente resistente. Es el paciente que resistente a rifampicina, isoniazida o resistente a rifampicina, pero también tiene resistencia a fluoroquinolonas y aparte también tiene resistencia a un medicamento del grupo A de la tuberculosis, que es bedaquilina o linezolid. Estos son inyectables, ¿ya? Si el paciente tiene resistencia a esto, se llama XDR, ¿ya? O sea, es prácticamente resistente a todo, ¿no? Ahí tienen que dar fármacos ya del grupo B, pues, ¿no? De otra línea. ¿Listo? Yes. Entonces ya vimos todo, pues, ¿no? Vimos estos conceptos. Acá tienen otros conceptos también que lo van a leer aparte, ya para ir avanzando. El paciente curado, tratamiento completo, el éxito en el tratamiento fallido también les pueden venir. El paciente que se pierde. La conversión bacteriológica, que es cuando obtienes dos cultivos negativos con intervalo de 30 días, ¿ya? Después de tener un cultivo positivo. ¿Listo? El caso índice, que es la persona diagnosticada con tuberculosis, en el que se centra una investigación de contactos. Eso también les viene, ¿ya? Es el informe de los resultados de una baciloscopía. Yo les había dicho que para que tengan una baciloscopía positiva, más de 5.000, ¿no? Bacilos tienen que haber. Pero hay un cuadrito, pues, ¿no? Que acá como le informan. Ahí están. Por ejemplo, no se observan bacilos, ninguno, en 100 campos. O sea, ustedes tienen ahí su portaobjetos, su lámina portaobjetos, ponen al microscopio, observan 100 campos y ningún bacilo encuentran. Eso es negativo, ¿ya? Con 100 campos me refiero a esto, pues, ¿no? Tienen su laminita acá, lo observan al microscopio, acá tienen su muestra. Entonces acá agarran 100 campos, van observando 100 campos acá, 100 campos. Si no encuentran ningún bacilo es porque es negativo, pues, ¿no? Baciloscopía negativa. Si observan de 1 a 9 bacilos en 100 campos, ¿ya? O sea, nuevamente, agarran 100 campos por acá, 100, 100, 100, 100 así. Y de todos esos 100 campos, ustedes encuentran de 1 a 9. ¿Ya? Entonces igualmente lo informan acá, encontré 8 bacilos, ¿no? En el informe ponen el número. Todavía no es positivo. ¿Listo? Ahora, si ustedes, por ejemplo, encuentran menos de un bacilo promedio, ¿ya? Por campo, en 100 campos observados. O sea, digamos que acá en este campo encuentran uno, acá no encuentran nada, acá encuentran uno, y así. Entonces, ¿cuánto es la posibilidad para ustedes? De 10 a 99, ¿no? En 100 campos. ¿Ya? Ese es positivo. ¿Listo? De 1 a 10 en 50 campos observados nada más. O sea, en menos campos. Ya no cuentan 100, sino la mitad nomás. La mitad de toda esta muestra. 50 nomás. Y en 50 campos, en cada uno de esos campos ustedes encuentran de 1 a 10. O sea, en un solo campito pueden encontrar hasta 10. Entonces imagínense ahí cuántos hay, por la posibilidad de que encuentren un montón, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí es 2 cruces. Y el último ya pues más de 10 por campo en 20 campos, ¿no? O sea, acá lo reducen más todavía. Solamente agarran 20 campos y, por ejemplo, escogen un campo y en ese campo más de 10. En un solo campito, pues, ¿no? Y la posibilidad ahí también es tremenda, pues, ¿no? Ahí son 3 cruces ya. Facilito esa parte, ya no se vayan a olvidar. En la primera posibilidad, cuando es positivo, tienen más o menos de 10 a 100 bacilos para ver, ¿no? Después ya tienen un montón, ya pues más de 500. Ahí casi se acercan a los 5000 que les dije. Y ahí doble positivo. Y ya triple positivo ya es en 20 campos nomás, ¿no?
Ya. Triple positivo 20, 2 positivo 50. Entonces ahí más o menos lo sacan, ¿ya? Le vayan a preguntar, porque este acá nos vino en el examen. Un positivo todavía son 100 campos, ¿ya? No se olviden. 1, 100. 2, 100 entre 2, 50, ¿no? Y de ahí 20 ya, pues, ¿no? Ahí para que se acuerden, 3. Facilito eso de ahí, ¿ya? Otras cositas de tuberculosis que no están por acá en la diapositiva. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una tuberculosis? Una bronquiectasia, ¿ya? Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquiolos, ¿ya? Los bronquiolos normalmente están así. Y por acá viaja su vaso sanguíneo. En cambio la bronquiectasia es cuando ya el bronquiolo se dilata así. Y está más cerquita de su arteria, pues puede lesionar también. La bronquiectasis también pueden causar hemoptisis, ¿ya? Entonces una complicación frecuente de la tuberculosis es una bronquiectasia. Acá en el Perú sobre todo bastante bronquiectasia como secuela de tuberculosis, ¿ya? Es la secuela más frecuente. Bronquiectasias, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Ya les he dado varias fijas, entonces vamos nuevamente repitiendo las fijas, ¿ya? Vía de diseminación de tuberculosis miliar que ha venido varias veces en pregunta de examen, hematógena, ¿ya? Secuela más frecuente de tuberculosis, bronquiectasias. ¿En qué tipo de tuberculosis se observan las cavernas? Tuberculosis secundaria. ¿Cuáles son los factores de virulencia que evitan la fagocitosis? Lipoarabinomanano, ¿no? ¿Cuál es el factor de virulencia que forma granulomas? Factor del cordón. ¿Listo? Eso estábamos viendo. Y también inhibe la quimiotaxis de neutrófilos y forma cordones, pues, ¿no? De bacilos. Eso es el factor del cordón. El que le da la característica de ser ácido alcohol resistente al Mycobacterium. No se olviden que es ácido micólico. ¿Ya? ¿Cuál es el antituberculoso más potente, pero que no se debe utilizar solo? La rifampicina, pues, ¿no? El que causa deficiencia de vitamina B6, isoniazida. ¿Ya? El más hepatotóxico, piracinamida. El que causa alteraciones ópticas, neuritis óptica, ausencia en la diferenciación de colores, deficiencia, ¿no? En la diferenciación de colores, etambutol. El más inductor, rifampicina. El inhibidor, isoniazida. El más potente en el calcio, rifampicina. El más potente en la caverna, isoniazida. El más potente a nivel intracelular, piracinamida. ¿Ya? ¿Qué más? El PPD, no se olviden, más de 15 en general, más de 10 factores de riesgo, más de 5 inmunosuprimidos, ¿no? Ejemplo, VIH. Los conceptos acá que hemos visto, importante, ¿ya? XDR, pre-XDR, MDR, RR, ¿ya? No se olviden toda esa parte. Ya, y la BCG que les dije, te protege para formas graves, ya, no se olviden. Y eso nada más. ¿Qué más hay por acá? No sé si por acá. No, no hay. Ah, ya. Un término también que les pueden venir. ¿Cómo se define el caso nuevo de tuberculosis? Caso nuevo, paciente caso nuevo. Es el que ha recibido menos de 30 dosis en sus fármacos, ¿ya? Menos de 30 dosis es un caso nuevo. O sea, tiene el diagnóstico de tuberculosis, pero todavía no ha recibido más de 30 dosis. Menos de 30 dosis, caso nuevo, ¿ya? No sé si por acá está recaída también. No, no hay recaída. ¿Ya? ¿Cómo se define la recaída en tuberculosis? La recaída se define que el paciente se ha curado, pero se enfermó de nuevo. Ya, eso es recaída. Ya, curado, pero se enfermó de nuevo. Ya, enfermo nuevamente. El fracaso de tratamiento se define como que no se cura. Y ya por acá creo que sí está, ¿no? La pérdida del tratamiento. Sí, la pérdida de tratamiento es que... O perdón, la pérdida de seguimiento es que abandonó el tratamiento. Ya. Listo. ¿Alguna duda con tuberculosis? Creo que eso es todo en esta parte. Sí, ese es un resumen ya, porque en sí hay más cositas, pero ahí les he dejado para que lean también esa parte. Acá están los factores de riesgo, no se olviden. Factores de riesgo. En los primeros 2 años después de que un paciente se infecta con tuberculosis, el riesgo también es aumentado para que progrese la enfermedad. Si tiene tratamiento también con estos fármacos inhibidores del TNF-alfa o el rituximab, que es un inhibidor de los linfocitos B, también inhibidor de
del CD20 del linfocito. O sea, son fármacos estos que se utilizan en pacientes con enfermedades autoinmunes, rituximab, infliximab. En esos pacientes hay que tener cuidado, pues, ¿no? Diabéticos, todos. Puede progresar la enfermedad. Ya. A ver. Sí, más o menos de gente han entrado más, creo. A ver dónde está. Sí, han entrado más. ¿Ya tienen alguna duda de tuberculosis? Hace ratito estábamos viendo también las diapositivas del doctor. No se olviden el CAT-G, ¿ya? El CAT-G que activa la isoniazida. Por acá lo hemos visto. Ahí está este cuadrito, sí, estudienlo. Ya les había dicho que estudien ácidos micólicos, factor del cordón, liporabinomanano y CAT-G. Ya, acuérdense que la isoniazida es un profármaco. Necesita de CAT-G para activarse. Y si hay mutación de CAT-G, el paciente adquiere resistencia a isoniazida, pues, ¿no? La isoniazida que causa neuropatía, ¿ya? Neuropatía periférica. No se olviden. Y el que inhibe la síntesis de ácidos micólicos también es la isoniazida. ¿Ya? Entonces acá podemos agregar eso, sí les he dicho también cuando estábamos hablando con las diapositivas del doctor. Acá, isoniazida, ¿ya? De la rifampicina, no sé si les dije, creo que también les dije, ¿no? Que inhibía la RN polimerasa, ¿ya? Y la piracinamida actúa dentro, ¿no? Como les he dicho, es el más potente a nivel intracelular. Ya, eso como resumen de los mecanismos, ¿ya? De la streptomicina, no sé si les hablé. La streptomicina les había dicho que fue el primer fármaco antituberculoso creado, ¿no? Pero la streptomicina tiene un problema. La streptomicina es ototóxico, ¿ya? Causa ototoxicidad. Y también es nefrotóxico. No se olviden, esos efectos adversos de estos fármacos. Porque también les hablé de las quinolonas, ¿no? Que aumentan el intervalo QT. También afecta ahí. Ya. No sé si de algún fármaco por aquí me olvido. Creo que no. Ya. La streptomicina es un aminoglucósido, ¿ya? Que va a inhibir la subunidad 30S del ribosomo. Y ahorita vamos a hablar de antibióticos. Creo que ese temita también querían por acá. Creo que Osvaldo quería eso. ¿Tienen alguna duda? Voy a darle pausa a la grabación, ¿ya?